Señor y bondadoso Dios, qué bendición es poder reunirnos hoy aquí en el templo. Qué bendición, Señor, que es poder contar con un Dios maravilloso que nos protege, que nos cuida. Y en esta mañana queremos pedirte tu presencia. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos acompañe, que al abrir tu palabra sea su voz la que nos hable. Señor, que nuestra vida, nuestros corazones, nuestras mentes sean conmovidas para ir hacia ti. Muchas gracias por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué tal? Feliz sábado para todos. Me encantó el rincón del niño, del menor. Me encantaron los niños. Gabriel. ¿Gabriel es tu nombre? ¿Sí? Él sabía perfectamente que la historia de Jairo de la hija de Jairo iba en el contexto de la sanidad de la mujer. Qué lindo, el Señor dice que tenemos que ser como niños, ¿no? Con toda la espontaneidad que ellos tienen. Hoy nos toca tratar un tema que, no sé si me podés poner las diapositivas, el PowerPoint. Nos toca tratar un tema que no es un tema sencillo de tratar, un tema sencillo de ver. Pero lo vamos a ver en el contexto, el Dios que nos sorprende. Vamos a buscar Timoteo, segunda de Timoteo 3, 1 al 15, al 5, perdón. Y segunda de Timoteo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo dice? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Díganme si este texto no describe la situación de la sociedad actual. Nosotros estamos históricamente, en medio de una sociedad que se llama la sociedad posmoderna, ¿sí? Una sociedad en donde lo que prima y lo más importante no es el otro, sino soy yo. Y lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Y dentro de todo esto está encerrada la violencia, dice la crueldad. Personas que dejaron el amor de lado porque se aman a sí mismas. En este contexto, nosotros tenemos que el mundo está cada vez más violento y más cruel. Hay abuso sexual, abuso físico, hay crueldad, hay violencia. Y nosotros tenemos un mensaje, tenemos un propósito. Hace ya 16 años, la iglesia comenzó con un programa, con el programa Rompiendo el Silencio. Y cada año se van enfocando distintos aspectos, distintas temáticas. Todo esto tiene un objetivo. Y el principal objetivo es poder tomar conciencia de la realidad en que vivimos, de lo que nos rodea, pero aparte de tomar conciencia, también buscar medidas de prevención, medidas de sanidad que nos da el Señor.
Miren, esto que está en la pantalla está extraído de un diario online, ahí dice mayo del 2017. En la sección de sociedad dice, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre la alta tasa de suicidios que se producen, ¿en dónde? En Argentina. Y ahí abajo ustedes tienen las cifras. Nuestro país está en tercer lugar en el índice de suicidios. Otra información de Infobae. Suicidio adolescente, una problemática mundial en aumento. En adolescentes que están comenzando su vida, chicos que están comenzando la vida. La realidad es que hoy el suicidio atraviesa todas las edades, no solamente a las personas mayores, los adultos, también las personas de la tercera edad y los adolescentes, los jóvenes. Esta es la realidad en la que nosotros estamos viviendo. En el mundo se estima que cada 3 segundos alguien intenta suicidarse y cada 40 segundos hay una persona que fallece por esta causa. Estas son por ahí unas cifras que nos alarman, ¿no? Pero la intención no es alarmarnos, sino la intención es poder buscar algún camino, poder buscar alguna esperanza. Y me encanta la palabra de Dios. San Juan 10. Dice, yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor no solamente nos creó, sino que también se dio a sí mismo para que nosotros podamos tener vida, pero no cualquier tipo de vida, sino una vida, como dice, en abundancia, con todo lo que implica la palabra abundancia. Vamos a tocar así, brevemente, 2 mitos con respecto a este tema. Uno de los mitos es que no hay que hablar acerca del suicidio, porque si hablamos, estamos generando esto en la mente de las personas. Eso no es una irrealidad, no es una verdad. La verdad es que nosotros tenemos que enfrentar la realidad, que tenemos que charlar estos temas para poder buscarle solución. Cuando nosotros ignoramos un tema, ¿se puede encontrar la solución? No encontramos solución en la ignorancia. Y el otro mito es que la persona que dice que va a cometer suicidio no lo hace. Ese también es un mito. La persona que está diciéndolo es porque está pasando por una situación, es un pedido de ayuda. Vamos a ver una historia bíblica. Los invito a que busquemos Ruth, el capítulo 1 al 5. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Se fueron de la ciudad donde vivía, de la nación donde vivía, buscando nuevos horizontes, podemos decir. Se fueron con ilusiones, buscando poder asentarse, buscando poder realizarse, mejorar económicamente.
se trasladan. Y cuando parece que todo está bien, que todo se va asentando, que por fin están saliendo adelante, llegamos al versículo 3, que dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Fallece el esposo de Noemí. Y créanme que despedir a un ser que queremos no es fácil. Capaz que ustedes ya han vivido esa experiencia. Yo la he vivido personalmente. He tenido que despedir a mi papá y a 2 de mis hermanos. No es fácil. Uno siente angustia, siente impotencia. Y eso es lo que estaba sintiendo Noemí. Sigue el versículo 4. Hablando de sus 2 hijos, dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Otra vez, seguramente Noemí pensaba: ahora sí, perdí a mi esposo, pero tengo a mis nueras. Ellas me van a dar nietos. Y qué felicidades para los abuelos tener nietos. Es una alegría, los niños llenan la casa. Pero el relato continúa. El versículo 7 dice: y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y su marido. Fíjense que la historia, la situación que vive Noemí no es una situación fácil. Porque cada vez que ella pensaba: ahora sí salgo adelante, le ocurre algo. Cada vez que ella piensa: podemos avanzar, viene una tragedia. Noemí tuvo que dejar su nación, tuvo que irse, ¿sí? O sea que era una extranjera. Y créanme, tampoco es fácil llegar a un lugar donde uno no conoce a nadie y tener que volver a hacer amistades, volver a echar raíces. En esa situación queda viuda. Pierde a sus 2 hijos. No tuvo nietos. No solamente eso, sino que aparte no tenía recursos económicos. Quedó sin un sentido de vida, aparentemente, porque se le fue todo lo que ella tenía. Vamos a continuar con el relato, pero vamos a saltearnos unos versículos y vamos a ir al versículo 19 y 20. Una vez que Noemí ya estaba, dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Por qué estamos tocando la historia de Noemí en este contexto? Del tema de rompiendo el silencio y del suicidio. Hay muchas causas, las causas de los suicidios son muy variadas, pero una de ellas, y la mayor, tiene que ver con la depresión. Díganme si Noemí no estaba deprimida. Su nombre significaba dulzura, pero ella lo está cambiando
por Mara, que significa amarga, porque esa era la realidad de lo que ella estaba viendo. O sea, así es como ella veía su situación. Sin embargo, en medio de toda esta situación, Dios demuestra su amor hacia Noemí. Y lo demuestra a través de su nuera. Ella estaba, podemos decir, en un momento de desolación. Vivió una experiencia de amargura. Y en esa situación, leemos el versículo 16, cuando Noemí decide volver a su nación y les dice a sus nueras que se vayan, que ella se va a ir sola. Entonces Ruth le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué inyección de esperanza y qué inyección de fortaleza, de apoyo tiene Noemí a través de Ruth. Y es el amor de Dios que utiliza diferentes formas para llamarnos. Y Dios utiliza a Ruth para decirle a Noemí: no estás sola. Tenés un Dios que te ama. Podés salir adelante. Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de los suicidios podrían evitarse. Es una cifra muy alta, ¿no les parece? Es un porcentaje muy alto, el 90%. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos como pueblo de Dios, que tenemos un mensaje. Y tenemos que pensar, a ver, si se puede evitar. ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? ¿Cuál es la forma de hacerlo? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para hacerlo? ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar? Vamos a aclarar algo. Las personas que se suicidan no lo hacen porque no quieren vivir. Lo hacen porque no encuentran solución a sus problemas, porque están angustiados y no ven salida. Y ahí es donde nosotros, como pueblo, como hijos de Dios, que tenemos un mensaje de amor, que tenemos un mensaje de esperanza, tenemos que intervenir. En primer lugar, y esto es una cosa muy importante, no podemos nosotros juzgar a las personas, no nos corresponde, porque solamente Dios conoce lo que pasa en lo profundo de nuestros corazones, en lo profundo de nuestras vidas. Avancemos con la historia. Una historia de superación. Ruth 4, versículos 14 y versículos 15. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador para tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Imagínense ustedes, si nos ponemos en la situación de Noemí,
Y la verdad es que es como que yo creo que Noemí no había visto la posibilidad de lo que Dios le podía llegar a dar. No lo había visto. Por eso estamos hablando de un Dios que nos sorprende. Tenía una nuera que la amaba y que dice que era mejor que ¿cuánto? Que 7 hijos. Ahora me llama la atención que se acuerdan que cuando leímos al principio decía que Noemí dijo: no me llamen más como Noemí, llámenme Mara. Eso pasó al principio de la historia. Estamos al final de la historia. ¿Y cómo la llaman? Noemí. Eso es significativo, porque quiere decir que ella estuvo en un momento de angustia, pero su vida no quedó ahí. A veces, y en los relatos bíblicos, vemos que Dios cambia los nombres de las personas, ¿sí? Jacob pasó a llamarse Israel. Abraham. Y fueron nombres que permanecieron para siempre. Pero Noemí se quiso cambiar el nombre ella y sin embargo volvió a ser Noemí. Solamente Dios es el que puede transformar nuestras vidas para siempre. Avancemos con el relato. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Un plan que tal vez nosotros no vemos, pero que sin embargo Él lo ve. Él ve ese plan. Dios sueña por nosotros y nos dice: mira, ¿cómo me gustaría que llegaras a hacer esto y aquello? Y por ahí nosotros nos quedamos con lo que nosotros vemos nada más, acá, con lo cortito, con lo que está cerca. Jamás Noemí imaginó que llegaría un momento en que su familia iba a ser completamente restaurada. Y no solamente eso, porque ustedes saben que el hijo de Ruth, el nieto de Noemí, que se llamó Obed, llegó a ser el abuelo de David. Y de ahí viene ¿quién? Jesús, ¿sí? Es la ascendencia de Jesús. Es impresionante cómo el reino de Dios puede cambiar repentinamente sin obedecer ningún tipo de estadísticas. Dios rompe todas las estadísticas. Miren ustedes, Daniel y sus amigos fueron llevados como esclavos a Babilonia y terminaron siendo gobernantes. Otro más. ¿A quién más tenemos? A una Esther, huérfana, ¿sí? Judía, huérfana en una tierra que no era la suya. Termina siendo una reina. David, cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, yo creo que él jamás en su vida imaginó que llegaría a ser el rey de Israel. Jocabed, que esconde a su hijo para que no muera. Y ese hijo es encontrado ¿por quién? Nada más y nada menos que la hija del faraón, que lo adopta. Moisés. Jamás pensó Moisés cuando huyó de Egipto que volvería para ser utilizado por Dios para libertar a su pueblo. Dios tiene poder para cambiar lo que nosotros pensamos que es imposible, para cambiar el desastre, ¿sí?, en pureza, para sacar la tristeza,
Pero en medio de todo esto necesitamos creer. Necesitamos creer en que Dios puede cambiarnos realmente. ¿Se acuerdan cuando Moisés y el pueblo de Israel estaba huyendo de Egipto? ¿Qué tuvieron que hacer? Mojarse los pies. Tuvieron que dar ese primer paso. Y acá viene una cosa muy importante. Aunque confiemos en Dios y actuemos, los desafíos surgirán y para vencerlos necesitamos ¿qué cosa? Personas que nos ayuden. Noemí tenía confianza en Dios, sin embargo, se sintió desamparada. Fíjense que ella les dice en el capítulo 1, versículo 13, dice: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella se sintió como que todo estaba mal, como que no tenía ayuda y hasta Dios la había abandonado. Aunque confiemos en Dios, también necesitamos de las personas que están alrededor nuestro. Y ahí estuvo Ruth y estuvo vos. Y ahí estamos nosotros, los que tenemos esperanza para escuchar. No es vergonzoso pedir ayuda. No lo es, para nada. Con Cristo somos más que vencedores. Yo no sé cuál es tu historia personal. ¿En qué situación te encuentras parado o qué pasaste? Si sufriste en la niñez, si pasaste situaciones de abuso, situaciones de violencia. Pero una cosa sí sé y la sé por experiencia, que de la mano del Señor se puede salir adelante. Se puede salir. Cuando nosotros profundizamos en su palabra, encontramos esperanza por todas partes, encontramos promesas que nos ayudan a salir hacia adelante. Voy a pasar un poquitito esto. Él nos quiere refinar, quiere purificarnos, y ahí es donde encontramos, por ejemplo, textos como Romanos 37, que dice: antes, en todas estas cosas somos ¿qué cosa? Más que vencedores. Somos más que vencedores. Porque podemos confiar en aquel, como dice Filipenses 4:13, que me fortalece. Y vuelvo al relato de Noemí, al versículo 6 del capítulo 1, que dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué cosa? Pan. Para mí esto tiene muchísimo significado. Primero, es verdad, toda esa realidad que nosotros vimos de Noemí era la que ella estaba viviendo. ¿Pero había perdido completamente la esperanza? No la había perdido. No había perdido completamente la esperanza. Porque cuando escuchó una solución, ¿qué hizo? Quiso agarrarse de ella. Y es muy significativo también que el texto dice que había visitado a su pueblo Jehová para darles pan. Porque el pan es el alimento básico.
porque Jesús es el pan de vida. Problemas siempre vamos a tener. Hay muchas personas que tienen problemas, algunos más profundos que otros. El tema es encontrarle el sentido de vida. Ahora, así como al principio yo dije que había mitos, también hay mitos religiosos. Un mito religioso es pensar que las personas que confían en Dios no pueden pasar por problemas psicológicos, no pueden tener tristezas, no pueden tener infelicidad. Es un mito. Porque imagínense ustedes a Jesús en el Getsemaní. Lucas 22, 44 dice que Jesús estaba en agonía. Jesús estaba en agonía. ¿Y quién mayor ejemplo que Jesús en cuanto a relación con el Padre? Pero Él pasó todo lo que nosotros podemos llegar a pasar, hasta pasó por la agonía. Y en ese momento Dios envió a sus ángeles para fortalecerlo. Dos cosas. Dios no nos desampara en la agonía. Y segundo, Dios utiliza, en este caso mandó a los ángeles. Los ángeles son mensajeros. Nosotros somos mensajeros. Tenemos que dejarnos utilizar por el Señor para ayudar a otros. Desde la antigüedad, desde que el pecado entró al mundo, el ser humano ha comenzado a padecer enfermedades físicas, pero también enfermedades emocionales. Ahora, así como aparecieron las enfermedades, también aparecieron las estrategias de Dios. Individuales, personales, para cada uno. Adán y Eva, Dios les hizo ropa para cubrir su vergüenza. Era lo que ellos necesitaban. A Elías, cuando estaba en angustia, le habló por medio de un silbo apacible. A la mujer samaritana le dedicó tiempo a solas. Fíjense que la mayor predicación de Jesús fue a multitudes, pero también registramos casos específicos donde Dios habla personalmente con alguien. Él sabe lo que necesita cada uno. A María le dio restauración, perdonó sus pecados. El Señor tiene muchas formas de sanar nuestras heridas. Y también utiliza a las personas. Y hay distintos métodos. Hoy tenemos terapias para ayudar. Y no podemos decir que el cristiano tiene a Dios y entonces no necesita ir a terapia. Ese es un error, pero muchos piensan que eso es una realidad. Porque Dios utiliza a las personas también y Él da sabiduría. Entonces, si necesitamos terapia, tenemos que buscarla en el lugar adecuado, por supuesto. Y teniendo primeramente la confianza en Dios. El pan de vida, ¿no es cierto? El Señor. Yo en esta mañana tengo dos invitaciones para hacerte. En primer lugar, no olvidarte, no te olvides de que sos un heraldo del Rey aquí en la tierra, de que tenemos una esperanza, tenemos vida. En el Señor la tenemos un montón de promesas, tenemos una experiencia enriquecedora, cómo el Señor ha transformado mi vida, cómo el Señor ha transformado tu vida.
entonces tenemos que compartir esa esperanza. Puede ser que te encuentres en una situación en la cual estás realizado, te sentís realizado. Si esa es tu situación, yo te quiero invitar a que no vivas una vida egoísta, a que no vivas una vida de confort, a que mires al que está al lado tuyo, a que escuches, a que prestes atención, a que te instruyas en cómo ayudar a otros. Ahora, si estás del otro lado, en el momento en el que estás viendo todo gris, que te parece que la carga es muy fuerte y te parece que no hay solución a tus problemas, lo que te puedo decir es que no estás solo, que tenés un Dios que te ama. Y ese Dios que te ama también pone a personas al lado tuyo. Entonces, que busques ayuda, que hables con alguien. Y si la primera persona a la que hablaste no te resultó, busca otra. Porque el Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Que el Señor los bendiga.